Señor presidente, señorías, señora consejera, en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de tratar un asunto de tanta trascendencia como el que nos ocupa. No es para menos, hablamos de un asunto que no es solo grave en sí mismo, sino que constituye el más vivo ejemplo de una política la que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Bienestar Social de este Gobierno desde el inicio mismo de la legislatura. Tratamos de la decisión adoptada por la Consejería de proceder a la contratación del servicio de transporte de personas con discapacidad que son usuarias de centros de apoyo a la integración. Un transporte que en muchos casos son las entidades que gestionan esos centros las que los prestaban y prestan con medios propios, que adquirieron además en su momento y que ahora no pueden amortizar a pesar del esfuerzo realizado. Como aclaración previa, quiero indicar que, si bien es nuestro grupo el que ha traído hoy al Pleno esta iniciativa, lo cierto, y es justo reconocerlo, es que una iniciativa exactamente igual, idéntica a esta, ha sido registrada por otros dos grupos parlamentarios, tanto por Izquierda Unida como Foro Asturias. Por lo tanto, independientemente de que me toque en el orden cronológico intervenir, en primer lugar entiendo que es una iniciativa conjunta de estos tres grupos y así lo quiero señalar. Y a continuación trataré de sintetizar en cinco argumentos que muestran cuál ha sido la postura que la Consejería ha mantenido todo este tiempo respecto a esta cuestión y las razones por las cuales nosotros estamos en absoluto desacuerdo con esa actitud. Cinco argumentos que a nosotros nos permiten llegar a una conclusión. La privatización del transporte a los centros de discapacidad, con todas sus consecuencias, ha perseguido un objeto deliberado de esta Consejería desde un primer momento, frente al cual se ha permitido todo, incluso mentir a las entidades que gestionan estos centros. Y todo ello respondía a una decisión, respondía y responde a una decisión no técnica, no jurídica, sino eminentemente política y que tiene que ver con el modelo de prestación de los servicios sociales que ha querido construir este Gobierno y con ello entendemos el Partido Socialista Obrero Español. Me centraré en primer lugar en el argumento jurídico, un argumento que, por cierto, puede aplicarse con carácter general a la prestación de los servicios sociales, porque llevamos toda una legislatura discutiendo aquí más de cuestiones jurídicas con esta consejería que de cuestiones políticas o de cuestiones, digamos, de servicios sociales, ¿no? Las razones que argumenta la consejería y que motivan esta contratación externa sería la necesidad de regularizar formalmente una situación que se llevaba produciendo desde tiempo atrás. Claro que esta palabra regularizar en manos de esta consejería realmente a lo largo de esta legislatura ha sido un verdadero arma de destrucción masiva. Esta justificación a nosotros nos parece que es una justificación absolutamente falaz. La consejería afirma que para regularizar la prestación de estos servicios, estos deben de sacarse a contratación obligatoriamente mediante concurrencia competitiva, obligando a las entidades sociales a competir en igualdad de condiciones con empresas privadas, normalmente en procesos donde el criterio del precio es el imperante y, por supuesto, no en condiciones de igualdad. Más allá de lo que se pueda discutir este criterio, no es cierto que este sea un criterio impuesto, el único criterio posible impuesto por la legalidad vigente, por el derecho al final. De hecho, todas las comunidades que se han enfrentado a este problema en España, todas menos una, también gobernada por el Partido Socialista, han optado por un criterio muy distinto. En todas ellas se han promovido reformas legales, se ha promovido un sistema de conciertos sociales por los cuales se ha garantizado la prestación por parte de las entidades del tercer sector de los servicios que venían realizando. Esta reforma, hay que decir aquí, abro un paréntesis, también trató de impulsarse en esta Cámara, ya se hizo referencia en el turno de preguntas, con una proposición de ley que bloquearon al unísono el Partido Socialista y el Partido Popular, ya en mayo del 2014. Estaríamos hablando seguramente hoy de una cuestión bien distinta. El Gobierno ha tenido, por lo tanto, al alcance de su mano otras alternativas desde el derecho y desde la legalidad, y no las ha querido utilizar. Ha escogido el camino que ha considerado oportuno. Por lo tanto, si ha optado por esta decisión, ha sido porque quería, porque podía hacer otras cosas. No hemos pedido nunca, ni lo vamos a pedir a un Gobierno que se salte la ley, como tampoco pedimos a los técnicos que no apliquen la ley ya vigente. Pero cuando la solución pasa por cambiarla y el Gobierno se niega a ello
o por llevar a cabo una aplicación más flexible, entonces que no nos hablen de argumentos jurídicos ni técnicos, que nos hablen de voluntad política. Eso es por lo que se alega la inevitabilidad de llevar a cabo una regularización de esta situación a toda prisa, aun cuando esto supusiese comprometer el futuro de estas entidades. Argumento técnico, y que además muestra una total incongruencia. Miren, la resolución de la Consejería de Bienestar Social de 22 de junio del 2009, un Gobierno socialista presidido por un eximio representante del Partido Socialista, en esa resolución se establecen los requisitos de acreditación para la prestación de servicios sociales y se establece como requisitos específicos para la acreditación de centros ocupacionales y de apoyo a la integración la prestación de dos servicios mínimos, uno de comedor y otro de transporte. Así pues, claro que las entidades que gestionan centros de apoyo a la integración venían prestando un servicio de transporte a sus usuarios de forma regular, tan regular como que la prestación de ese servicio constituía un requisito indispensable para poder acreditarse. Y, por lo tanto, si se cumplía un requisito para la acreditación, ¿cómo podía decirse que esa era una prestación irregular y, además, incongruente? Porque eso lo establecieron, vuelvo a decir, un Gobierno socialista. Ya, dado que además, hay otro argumento técnico, la realización de las actividades programadas fuera del centro constituía un concepto puntuable a efectos del acuerdo marco, y difícilmente puede plantearse que una entidad pueda organizar dichas actividades sin disponer de un servicio de transporte, sobre todo cuando hablamos de centros situados en la zona rural. Por lo tanto, hay un argumento técnico y de congruencia evidente. Cuando en el acuerdo marco, sorprendentemente, solo incluía como concepto a financiar el coste del servicio de comedor, y, sin embargo, no se incluía el coste del servicio de transporte, se pidió explicaciones a la Consejería y no se ofreció ninguna explicación. ¿Cómo puede plantearse un acuerdo marco para la prestación de un servicio que ni tan siquiera contempla la cobertura de los costes de los conceptos que la propia Consejería exige para acreditar la prestación de este servicio? A no ser que se estuviese planteando ya la decisión de la privatización de este servicio. Argumento económico, falso. Es un argumento absolutamente falso. En términos globales, la opción que se ha tomado encarecerá notablemente la prestación de este servicio para la Administración pública. Un ejemplo, coste plaza del transporte para un usuario con grado 1 es de 379 euros. No es una cifra arbitraria, es la que fija la propia normativa de la Consejería y la que, en consecuencia, contabilizan las entidades sociales. Pues bien, en una de las líneas licitadas, por ejemplo, en un centro del concejo de Pravia, el coste plaza se va a abonar a la empresa adjudicataria por 400 euros, un importe superior, y que, además, en este caso incluye exclusivamente el transporte desde el domicilio hasta el centro, es decir, un servicio más caro y de peor calidad. En total, si hiciésemos un cálculo, el coste total del servicio de transporte no solo no disminuye, sino que se incrementa en unos 705.000 euros. Por lo tanto, no hay tampoco ni siquiera ahorro, esa palabra que se ha utilizado en muchos casos para los recortes sociales. No hay ahorro, lo que hay es una pura y dura externalización. Hay líneas, además, que han quedado desiertas en esta primera ronda. Por lo tanto, cabe aventurar, ya lo veremos, que este incremento en el coste será todavía mayor. Un argumento político y que probablemente subsume a todos los demás, porque todas las decisiones que se han tomado hasta el momento por parte de esta Consejería de Bienestar Social a lo largo de esta legislatura en lo relativo a servicios sociales, todas tienen en la práctica una clara consecuencia: la transformación del modelo de prestación de los servicios sociales en Asturias, pasando de un modelo que tradicionalmente y en la práctica podía considerarse como un modelo mixto, con servicios prestados por la Consejería y otros por entidades sociales, desde una óptica de coordinación y colaboración, a un modelo en el que la Consejería ejerce un mero papel regulador y supervisor y en el que son las empresas privadas las que compiten por adjudicarse la prestación de tales servicios. Ese es el modelo. Hablamos, por tanto, del paso de un modelo social y con fines más o menos altruistas a otro mercantilizado y con fines estrictamente lucrativos. Esa es la realidad. La Consejería o su presidente, ausente en este momento,
Podrá negarlo, podrá rasgarse las vestiduras, podrá afirmar que se mantiene el modelo, pero no es lo cierto, porque los hechos son los que estamos relatando. Y en este caso, como en casi todos, las palabras describen la realidad, no la construyen a su antojo. Y por último, me gustaría hacer referencia a un argumento que no tengo ningún empacho en llamarlo moral, porque si algo ha sucedido en toda esta polémica y resulta a nuestro modo de ver intolerable, es que la Consejería ha engañado a las entidades del tercer sector. Y ha sido no un engaño puntual, ha sido un engaño reiterado. Les engañó cuando les requirió disponer de un servicio de transporte del que ahora les despoja y en los que muchos han tenido que invertir dinero que no tenían. Les engañó cuando suscribieron el acuerdo marco y no contemplaron la cobertura de los costes del transporte, sin ofrecer ninguna explicación. Les engañó cuando se comprometió a que la contratación del servicio del transporte no impediría que aquellas entidades que quisieran prestar el transporte de sus usuarios con medios propios podrían seguir haciéndolo. Y les engañó, por último, cuando les prometió que sus problemas se solucionarían con una reforma de la Ley de Servicios Sociales que nunca tuvieron intención de presentar, que no tienen intención de presentar y que rechazaron a las primeras de cambio con la inestimable colaboración del Partido Popular cuando se puso encima de la mesa de este Parlamento. Todos estos antecedentes me llevan a reiterar la conclusión que anticipaba al principio. Se trata de algo deliberado, seamos claros, sean claros, máxime ahora que nos acercamos a unas elecciones. En los planes del Gobierno no está apostar por el fomento y el desarrollo, ni tan siquiera por la preservación del tercer sector de Asturias. Naturalmente, tendrán sus razones y podrán ser discutibles, pero lo que tienen que hacer es explicárselo a ellos y asumir las responsabilidades que procedan por ese cambio de modelo. Nosotros, UPyD, sí queremos reconocer el papel histórico que las entidades del tercer sector han desempeñado en la creación, desarrollo y prestación de los servicios sociales en nuestro país y, sobre todo, en nuestra comunidad, Asturias. Un papel que nosotros entendemos que hay que preservar y potenciar en el futuro. Y por eso yo creo que estamos a tiempo de pedirles una cosa, que reflexionen sobre las consecuencias de sus decisiones, que reflexionen sobre las consecuencias del cambio de modelo que están promoviendo en Asturias, que reflexionen sobre el daño que todo esto está provocando no solo a las entidades, a los usuarios y a sus familias, que reflexionen sobre esto y que cambien y que cumplan sus compromisos, ofrezcan las soluciones flexibles que están al alcance de su mano y que garanticen aquello que les prometieron, que las entidades sociales que venían prestando el servicio de transporte a sus usuarios con medios propios puedan seguir haciéndolo a plena satisfacción como lo están haciendo en el actual momento. No es solo lo mínimo que se puede exigir, no es solo lo mínimo cumplir la palabra, es lo más razonable y, en este caso, lo más justo, vuelvo a decir, con las entidades y con los usuarios. Y para conseguir esa reflexión y ese cambio de opinión del Gobierno, solicito el apoyo de todos los grupos de esta Cámara. No lo solicito yo, creo que lo solicitan también las entidades del tercer sector y harían bien en escucharlo. Y reitero, a todos los grupos de esta Cámara, y en este caso incluyo también al Partido Popular, que ha prestado su inestimable colaboración al Partido Socialista y al Gobierno de Javier Fernández en este auténtico engaño y atropello a las entidades del tercer sector. Reflexionen, súmense al acuerdo político y cambien las decisiones que han tomado hasta ahora. Gracias, señor.